Señores, son las 3:15 de la tarde. Vamos a hablar un poco de el marketing político, las estrategias comunicacionales establecidas en las elecciones, en esta etapa que ya culmina el 26 de enero. Hoy tenemos la visita de Enzo Helguera, justamente especialista en la materia. Enzo, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por la visita. Sí, a ti gracias por la invitación. Bueno, aquí para poder desarrollar algunas inquietudes que puedan tener también los televidentes. A ver, vamos desde ese punto de vista del marketing político. ¿Qué le ha parecido, qué evaluación hace usted de las estrategias utilizadas por determinados partidos políticos, que creo, en algunos casos, han sido bien marcadas, ¿no? O sea, la intencionalidad que hay con, no sé, la difusión del mensaje, las propuestas, las actitudes propiamente dichas de los principales representantes o candidatos? Claro, hay que ver que cada partido tiene un tipo de liderazgo y ese tipo de liderazgo o el entorno va desarrollando ciertas actitudes y comportamientos, ¿no? Otros responden a una estrategia de bajar el perfil y otros de alzar su perfil. Entonces eso va a variar un poco de acuerdo al tipo de conducta que tiene el líder del partido político. A ver, ¿quiénes son los que han alzado ese perfil? Bueno, en el caso de Solidaridad Nacional, por ejemplo, han sido conocidas ciertas actitudes que han tenido en plenas entrevistas en vivo y se han comportado de una manera muchas veces brusca, incitando temas quizás de racismo o de odios, y han utilizado eso como cierta estrategia para finalmente hacer viral a través de redes sociales y comunicación ese tipo de mensajes. Entonces ellos han atribuido a eso para llamar la atención de cierto sector de la población, de cierto público, y que finalmente se esté hablando del partido, se esté mencionando al partido de los candidatos. Pero también hay un discurso radical extremado para la derecha, ¿no?, en las mismas propuestas, ¿cierto? Hay evidentemente una corriente muy conservadora que está, creo yo, llevando el timón de esta campaña. Claro, porque en efecto los miembros también, los miembros de quienes integran esa bancada, ¿no? O esa no sé si todos, pero al menos yo creo que la parte más representativa de Solidaridad Nacional en este momento es la que pertenece, diríamos, a esta corriente. A esta la dura o radical, como mencionabas, pero en efecto es por el estilo que tienen los políticos que la representan, pero cuando hablo de los políticos que la representan es precisamente quienes están tomando el liderazgo o el timón dentro de ese grupo, y evidentemente hay 2 o 3 congresistas que pueden, o candidatos al Congreso, que pueden alzar esa bandera y que los demás finalmente los siguen en ese plan de estrategia. Como se dice popularmente, hacer bochinche para hacerse notar. Así, y es su forma de hacer política. Ahora, pero si lo analizamos con los resultados de los sondeos, de las encuestas, ¿ha tenido resultado? Parece que eso tiene un efecto contraproducente, ¿no? Porque aquí coincidimos, o coinciden las encuestas, en que el porcentaje que obtienen es muy bajo, hasta el momento. Así es. No sé si esto pueda cambiar, si hay el margen necesario de tiempo para que cambie o suba, pero están en ese rubro de otros. Claro. ¿Por qué ha fallado esa estrategia? Porque existe lo que en política se llama el timing electoral, que son los tiempos de la campaña. Normalmente tenemos tiempos de 1 año o un poco más para hacer campañas. Muchos de esos candidatos que no están posesionados, y al no estar posesionados es difícil vender la imagen de ellos. Entonces ahí tienen el problema y recurren a este tipo de actividades para llamar la atención, pero que lamentablemente se pueden convertir en un boomerang y finalmente no han logrado calar a la población. Cuando tú vas a hacer este tipo de pruebas kamikaze o arriesgadas, puedes hacerlo 1 año antes de la campaña electoral o 6 meses entre ese periodo, entre el año y los 6 meses antes de la campaña electoral, y puedes probar si tu target o el público electoral al que vas dirigido está reaccionando a esos mensajes de manera positiva hacia tu candidatura o hacia el partido político. Entonces, lamentablemente, en este corto periodo, hacer ese tipo de cosas no les ha ¿Cuál es la estrategia entonces más apropiada desde el punto de vista del marketing político en campañas cortas como esta, que son de 6 meses nada más? Desde septiembre hasta ahora son 6 meses. Claro, en ese periodo solamente se tienen que concentrar en las propuestas, en el mensaje. Este mensaje solamente debe tener 3 ideas centrales, porque la percepción del ciudadano, del televidente, de la persona que te escucha en radio o de las personas que van a los mítines no van a
contener dentro de la memoria, y eso está probado además científicamente, más de 3 ideas. Entonces ese desgaste de promesas y todo viene a ser parte de un producto electoral que los ven en todo tipo de tiendas políticas, ¿no? Entonces es centrar el mensaje y comunicarlo de manera eficiente, que haya coherencia entre el tipo de mensaje que se da. ¿Qué partido ha aplicado mejor la estrategia comunicacional? Bueno, en realidad han habido bastantes deficiencias en todos los partidos políticos, porque recordemos que para este tipo de campañas, en donde solamente prácticamente en 1 mes y medio, 2 meses se ha tenido que alistar todo, la mayoría de candidatos que está postulando no ha sido excongresistas, son muy pocos los que han estado en esa proporción y que tienen ese manejo ya, y que además ellos sí tienen la figura posicionada. Simplemente es recordarle a su electorado las ideas que ellos defienden o por las cuales han sido elegidos anteriormente, pero la gran mayoría no al no tener la experiencia política, finalmente dan las ideas que el sentido común les indica, pero no han tenido el tiempo de hacer una campaña planificada, y esto va para todas las fuerzas. Pero en el caso de Acción Popular, por ejemplo. En el caso de Acción Popular hay ¿Quién lo lleva a estar primero? Bueno, la figura del alcalde de Lima. ¿Un efecto de arrastre? Sí, por supuesto, ¿no? Casi como lo que ocurrió en el tema distrital. Este posicionamiento viene desde la elección del alcalde provincial de Lima, del alcalde metropolitano. Entonces, esta figura de una persona que no está metida en hechos de corrupción, finalmente le da ese halo al partido para ver una alternativa relacionada con la decencia o con los valores que el electorado busca, que parte del electorado busca. Si bien es cierto que no hay, diríamos, una especie de identificación con actos de corrupción, la figura del alcalde de Lima fue muy importante en su momento, pero ahora como que hay cierta insatisfacción del poblador de Lima por su gestión. ¿Esto no puede, a su vez, tener un efecto reflejo, diríamos así, hacia la preferencia del partido? De hecho, esta preferencia debería ayudarlos a tener mayor popularidad, pero por los hechos que tú estás señalando, como por ejemplo, por una falta de eficiencia en insatisfacción, un halo de que finalmente no se ve, no se vislumbra temas importantes de la Municipalidad de Lima. Exacto. O a nivel de gestión, entonces eso hace que sus números, en realidad, que puedan que estén en primer lugar o en los primeros lugares, pero sus números no son exactamente los más felices. No hay una coherencia entre el colchón electoral que deberían tener versus el jale que les podría dar en el arrastre el alcalde, ¿no? Muy bien. Por último, Enzo, ¿cuáles son, muy concreto por favor, las principales restricciones ya en esta etapa de elecciones congresales para el electorado? La prohibición de las encuestas desde el día domingo, desde el día de ayer, está vigente. No pueden ir a votar en estado etílico, no pueden haber eventos o actos populares, ni siquiera el cine un día antes de las elecciones. Está prohibida la venta de bebidas, ¿no? Desde el día sábado está prohibida totalmente, y también hasta el día lunes, así, de bebidas alcohólicas. Los bares o lugares que solamente se dedican exclusivamente al dispendio de alcohol van a estar cerrados. Y bueno, finalmente también están prohibidos los celulares y las tablets dentro de la cabina de votación. Eso es muy importante señalar, ¿no? Para evitar algún tipo de sanciones. Y está prohibido también con pena privativa incluso de libertad el atentar contra los lugares o las mesas de sufragio con 3 años de cárcel y 2 adicionales si es que es militante. Acá me pregunta mi productora, ¿no puedo tomar la foto a mi cédula tampoco? No puedes hacerte un selfie. Ya. No se hagan selfies, de selfie, por favor. Está prohibido. Rocío, por favor, nada de selfie, ¿eh? A ella que le encantan los selfies. Uy, bueno, Enzo, muchas gracias. Listo, gracias a ti. Señores, una pausa y regresamos.